Vamos a continuar nuestra transmisión como segunda parte sobre el tema que estamos hablando, sobre de la postración. Si postrarse lleva a cometer pecado, ya que, ya que es lo que muchos defienden, que postrarse ante una imagen no se lleva a cometer pecado. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice algunos católicos? Veremos algunos textos. Católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Bien, ya escuchamos lo que dice el padre Arturo Cornejo, un sacerdote católico romano, ya que él dice que ningún católico debe de hincarse ante una imagen. Es lo que vimos la primera parte y vamos a dar continuación sobre ese tema, si se debe de hincarse ante una imagen o no, si se debe postrarse ante una imagen, ya que las postraciones que se comete a las imágenes o la que se le hace a las imágenes es pecado o no. Pero hay que entender, postrarse es idolatría en cualquier contexto. Claro que no, claro que no. Se puede postrarse y cometer idolatría. Todo tiene que ver en qué contexto te estás postrando. Porque aquí es donde está la defensa de los predicadores católicos. Aquí está la defensa de ellos. Si decimos o que la escritura enseña que postrarse ante una imagen es pecado, entonces hay predicadores católicos que defienden y dicen, si postrarse es pecado, entonces no te puedes inclinar entonces no puedes agacharte cuando se te cae un billete, levantas una piedra, el amarrarte las agujetas, te estás inclinando, te estás arrodillando, algunos se arrodillan, algunos se agachan para amarrarse las agujetas. Por lo tanto, es pecado entonces. Eso es la defensa ridícula de los predicadores católicos. Así que la invitación siempre que le hacemos a un católico es mostrarnos en qué parte de la Biblia enseña que debemos postrarnos ante una imagen sin cometer idolatría. No hay ningún solo texto. ¿Qué es lo que hacen los predicadores católicos? Buscan un versículo donde diga, alguien se postró, entonces cometió idolatría. Hay que entender en qué contexto se postra la persona. Así que nuestra pregunta es, ¿postrarse es idolatría en cualquier contexto? Claro que no. Tiene que ver con el contexto que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo agachar para tomar una piedra o inclinarme para tomar una piedra. ¿Estoy cometiendo idolatría? Claro que no, porque no tiene ninguna relación religiosa. Pero también donde se confunden y dicen que venerar que si venerar es pecado, entonces no debemos venerar a nuestros padres, porque la Biblia dice que hay que venerar o honrar a nuestros padres. Entonces, ¿no se debe honrar a los padres? Claro que se debe de honrar. Se debe de honrar a los padres. Claro que sí, pero sin ninguna connotación religiosa. Lo que hacen los católicos cuando se inclina ante las imágenes o cuando se arrodilla ante las imágenes, sí lleva a cometer idolatría, porque lleva a lo espiritual, porque se conecta a lo espiritual. Ya no es solo un gesto de humildad o de respeto, no, sino que eso lleva a cometer idolatría porque conecta a lo espiritual, tiene connotación religiosa. Pero cuando una persona se agacha para saludar
a alguien o ante su padre, mostrando respeto, humildad, no es idolatría, no comete idolatría la persona. ¿Por qué no? Porque no tiene ninguna relación religiosa lo que está haciendo, sino que es algo cultural, mostrando respeto. Hay países, hay pueblo que todavía mantienen esas costumbres donde se saluda y se agacha la cabeza, se quita el sombrero el hombre y las personas están recibiendo reconocimiento, pero no la están adorando ni venerando, no se está recibiendo culto en sentido religioso como lo que hacen los católicos con sus imágenes. Entonces ya vimos el pasaje, hace rato vimos el pasaje de Éxodo donde dice, no te harás imágenes de ninguna, no hagas imágenes. En el versículo 5, no te inclines a ellas. ¿Cuáles? A las imágenes. No te inclines a las imágenes. No las honres. Es decir, no la veneres. No postrarse a las imágenes. ¿Por qué no? Porque conecta a lo espiritual, lleva a lo religioso, comete idolatría. Pero al inclinarse ante tus padres, no estás cometiendo idolatría, porque debemos mostrar respeto a las autoridades y a nuestros padres. Cuando una persona muestra respeto a su padre en reverenciarlo o honrarlo, no está adorando, no está cometiendo idolatría, porque no le reza, no le pone vela, no lo saca en procesión, no conecta a lo espiritual, sino que está expresando respeto, humildad a su padre ante las autoridades, ya que la escritura dice que debemos honrar a nuestras autoridades. Pero cuando honramos nuestras autoridades, no nos postramos ante ella en el sentido religioso. Por lo tanto, no le prendemos vela, no le rendimos cultos a las autoridades. Y eso es lo que comete el católico con sus imágenes. Postrarse en sentido religioso sí es pecado. Postrarse es idolatría en cualquier contexto, claro que no. Hay que diferenciar las cosas. Y es lo que hacen los predicadores católicos, confunden a la gente, confunden a sus feligreses para llevarlos a cometer idolatría. Ya que el padre Arturo dijo, ningún católico debe de postrarse ante una imagen. Eso lo dijo el padre Arturo. Para iniciar esta segunda parte, vamos a escuchar nuevamente las palabras. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico, ningún católico, ningún católico, ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Bueno, ya escuchamos al padre Arturo que ningún católico debe de hincar. Ningún católico debe de hincarse ante una imagen. Ninguno. Saludos, Rosales, gracias por estar acá. Estamos escuchando al padre Arturo que ningún católico debe de hincarse ante una imagen. ¿Acaso ya se dio cuenta que no debe hacerlo después de tanto estudio? Es bueno, nunca es tarde reconocer que no se debe hincar ante una imagen. ¿Por qué no? Porque eso lleva a cometer idolatría. ¿Será pecado postrarse en cualquier contexto? Claro que no, ya lo dijo el padre Arturo. Así que si un católico no hace caso a sus autoridades, está en rebeldía. Así que no se debe hincarse ante una imagen. Nuestro amigo Rosales está acá, espero que nos acompañe hasta el final. Igualmente, ¿no? Seguiremos viendo los pasajes que vimos anteriormente como segunda parte. Ya vimos lo que dice en Éxodo. En Éxodo donde dice no te harás imágenes. No dice no te harás ídolo. No dice no te harás dioses. Dice no te harás imágenes.
no te inclines a ellas. ¿Cuáles? A las imágenes. No dice no te inclines a los ídolos, no te inclines a los dioses. No, no te harás imágenes, no te inclines a ellas ni las honrarás. Pero en la escritura dice, honra a tu padre y tu madre. ¿Acaso no podemos honrar a nuestros padres? Sí, claro que sí, mostrando humildad, respeto, reconocimiento a nuestros padres. Entonces, aquí es la gran diferencia, como decíamos, ¿no? Postrarse ante una imagen, y hay personas que se postran ante sus padres, o mostrando respeto en muchos pueblos o lugares. Hay gente que todavía mantiene esas costumbres, que se quitan el sombrero, que se agachan la cabeza, inclinándose. ¿Están cometiendo idolatría? No, están mostrando respeto porque es algo cultural. Entonces, cuando una persona, cuando un católico se postra o se arrodilla ante una imagen, conecta a lo espiritual. Eso lleva con connotación religiosa. Por lo tanto, eso sí es idolatría. ¿Quién es el Padre Arturo? Bueno, el Padre Arturo, pues bueno, amigo Rosales, échate una vuelta a internet, te vas a dar cuenta que este hombre es muy conocido, seguido por muchos católicos, que es muy conocido desde aquí en México, que es muy conocido y porque ataca mucho al pueblo evangélico, ¿no? Ataca mucho al pueblo protestante, el pueblo evangélico, y muchos católicos, pues claro que lo alaban, ¿verdad? Lo siguen mucho porque pues ataca mucho al pueblo evangélico. Y es por eso que es muy conocido acá en internet. Bueno, él lo dijo, ¿no? Él lo dijo que no, ningún católico debe de hincarse ante una imagen. Eso lo dijo el Padre Arturo. Así que hay que hacer caso. Bueno, vamos a continuar. Solamente algunos versículos nada más así de rapidito, porque ya lo vimos como primera parte. Primeramente vamos a ver cuál de estas tres postraciones lleva a la idolatría. Ya que la Escritura nos muestra tres postraciones, y una de estas tres postraciones sí lleva a la idolatría. Así que cuando yo escucho a algunos predicadores católicos decir, entonces pecado postrarse, entonces Abraham cometió pecado, entonces Moisés cometió pecado. No, no, no. Tiene que ver con el contexto de lo que estás leyendo. Tienes que ver qué es lo que está sucediendo allí. Cuando un católico se postra ante una imagen, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo religioso. Cuando una persona se inclina ante otra persona, no tiene ninguna relación religioso, sino que está expresando humildad, reconocimiento a su autoridad, ante un gobierno o ante su padre, sea como sea, pero no está cometiendo idolatría. Eso no es pecado. Pecado es postrarse y honrar a las imágenes, a las estatuas, a lo religioso. Es lo que Dios condena. No condena en sí la imagen. La imagen no tiene ningún mal. La imagen no tiene ningún pecado. No es pecado tener una imagen. Pecado es cuando una persona le rinde culto, hiperdulia o dulia, o cuando se arrodilla ante una imagen. Eso porque conecta lo espiritual. ¿Te das cuenta? Es la gran diferencia. Y cuando escucho a estos predicadores decir que no es pecado postrarse porque es reconocimiento, porque es veneración. No, 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 están confundiendo. Son términos distintos, pero lleva a la idolatría. Y la gente cree, y la gente piensa que no es ningún mal. Muy bien. Sí, sí, de hecho es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo de las imágenes, del postrarse, es lo que está hablando eso del Padre Arturo. Así que Rosales, te echas una vuelta ahí en internet, ahí en YouTube. De hecho ahí anda él ahí, pues atacando al pueblo evangélico, ¿verdad? Pero si te echas una vuelta te das cuenta lo que está hablando, ¿no? Está hablando sobre de postrarse, que no se debe de postrar ante la imagen, incluso dijo, incluso la imagen de Cristo, la imagen del resucitado, la imagen de la Virgen, la imagen de San Isidro y de San Jacinto, San Pancho, San Jerónimo y todo lo que le pongas, ¿no? No debes postrarse, ningún católico debe de postrarse, así que quedó claro, ¿no? Y si un católico va a la basílica de rodilla, arrodillándose ante las imágenes, ¿comete idolatría? Claro que sí comete idolatría. Así que no pueden venir a decir, ese es hiperdulia, eso se llama dulia, eso se llama veneración. No, 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 no. No, no, esas son palabras inventadas. Por lo tanto,
la escritura nos va a mostrar, vamos a ver los tres pasajes que nos muestran los tres postraciones y veremos cada uno en varios versículos. Vamos a comenzar como segunda parte, que en Génesis 42, versículo 6, vemos acá, dice el pasaje, y José era el señor de la tierra, quien le vendía, que él vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron a los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. Entonces estas personas se postraron ante José, pero no en sentido religioso, sino como reconocimiento, como autoridad, como gobierno. En Hechos 10:25 vemos acá cómo Cornelio se postra ante Pedro, pero aquí sí estaba cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque Cornelio se postra ante los pies de Pedro y lo adora. Y lo adora, comete latría. La palabra latría solo le pertenece a Dios. Entonces, cuando una persona comete idolatría, lo está haciendo ídolo a una persona o una cosa. Entonces, Cornelio se postra, no reconociendo a Pedro como un ídolo o como un Dios. No, no. El acto que él hace, lleva a cometer idolatría. Entonces, no tiene que llamarse Dios o ser Dios algo o una cosa o una persona, o no tiene que ser llamado ídolo o reconocido como ídolo a una cosa o una persona para cometer idolatría. No, porque el apóstol Pedro, Cornelio lo reconoció como apóstol de Jesucristo, lo mandó a llamar, y Cornelio se postra ante Pedro, no viéndolo como Dios, no viéndolo como ídolo, viéndolo como un hombre, como un enviado de Dios, y se postra ante sus pies y lo adoró. Y Pedro dijo: levántate, levántate, no te postres de ahí, no te postres, levántate, porque yo soy hombre. Bueno, esta postración sí llevó a cometer idolatría, pero Génesis 42, versículo 6, no cometieron idolatría, porque es un reconocimiento ante un gobierno. Eso es algo cultural, eso está en varios lugares, ¿no? En Hechos 16, versículo 29, podemos ver también cómo el carcelero dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esta postración no tiene ninguna relación religiosa, porque esto es algo de reconocimiento, es algo de respeto, reconociendo al apóstol Pablo, reconociéndolo como un siervo de Dios, no viéndolo como Dios, y no se postró para adorarlo, sino para mostrar respeto, reconocimiento a Pablo. Esa es la gran diferencia que nos muestra en las Escrituras. Así es, Rosale, que Dios nos guíe, ¿no? Que Dios nos guíe, que sea Él que nos guíe a entender, porque a veces no, nos gana la religión, o que somos tan religiosos. A veces somos personas tan religiosos y nos gana eso. Y queremos defender nuestra religión, y tenemos algo muy arraigado en nuestro corazón, y queremos defenderla, pero no hay forma de defenderlo. La misma escritura nos va a mostrar que no es bueno postrarse ante una imagen, no es bueno postrarse ante una persona en sentido religioso, porque conecta lo espiritual y lleva a cometer idolatría. Entonces, cuando reverenciamos a nuestros padres, cuando honramos a nuestros padres, no estamos cometiendo idolatría. ¿Por qué no? Porque no conecta a lo espiritual. No conecta a lo espiritual. Lo que sí conecta a lo espiritual es cuando una persona comienza a inclinarse ante una imagen porque es en sentido religioso, que es la gran diferencia. Entonces ya vimos estos pasajes anteriormente, ya vimos que el postrarse no siempre es religioso. Tiene que ver con el contexto de la postración. Entonces ya vimos varios pasajes, vamos a seguir viendo. Ya vimos el contexto político en Ruth 2:10, vemos cómo se inclina a tierra, pero no en sentido religioso, no en sentido religioso. Vamos a ver en Génesis 23:7, esta postración con connotación cultural, sin relación religiosa. Vemos acá cómo Abraham se levantó y se inclinó al pueblo. ¿Abraham cometió pecado porque se inclinó al pueblo? Claro que no, porque esto era algo cultural. Esto era algo cultural de ellos. O sea, hay mucha gente que lo practicaba en aquel tiempo, se inclinaba, pero no era para adorar. No era para adorar. Por ejemplo, Génesis 33, versículo 1 al versículo 4, nos muestra acá también en esos pasajes, dice que este hombre, pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Entonces José se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Entonces vemos acá cómo Josué
Vemos acá como este pasaje, como José se inclinó a tierra 7 veces. ¿Acaso José cometió pecado por inclinarse? Claro que no, porque no tenía ninguna relación religiosa en estos pasajes, en lo que él estaba haciendo. Así que es la gran diferencia cuando vemos en la Biblia que hay personas que se inclinan, hay personas que se arrodillan, hay personas que bajan su rostro, pero no a lo espiritual, que no conecta a lo espiritual. Así que ya vimos cómo Abraham se inclinó al pueblo. Pero si te das cuenta acá, esto era algo cultural, no tenía ninguna relación religiosa. Ya vimos cómo José también se inclinó a tierra 7 veces, pero no para adorar la tierra, no para adorar a su hermano Esaú. No, sino que era algo cultural que ellos tenían en aquel tiempo. Así que postrarse, arrodillarse, tiene que ver con el contexto, no tiene que ver, mira, pero ahí dice, no, sí, pero hay que ver el contexto de qué está hablando el pasaje. Vamos a ver, por ejemplo, otros pasajes más, como ya vimos anteriormente. Vamos a ver en Éxodo 34, versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. ¿A quién? A Dios. Acá en este pasaje dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Acá esta postración, esta forma que hizo él sí adoró, porque aquí es Dios. Vamos a ver, por ejemplo, esta adoración o reverencia es en un contexto religioso. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 106, versículo 36. Dice, y sirvieron sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Si vemos acá en este pasaje, sirvieron a sus ídolos. Y la palabra servir es eso. Servir tiene que ver con arrodillarse, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con culto, adoración. Por ejemplo, acá, cuando se le honra a las imágenes, se le honra a los dioses en aquellas épocas, es lo mismo que lo que hoy están haciendo muchos católicos, a lo mejor no todos, pero muchos de ellos lo que hacen cuando honran, cuando sirven, cuando reverencian, cuando se arrodillan ante sus imágenes, es para rendirle culto. Conecta a lo espiritual, conecta a lo espiritual. Por lo tanto, aquí ya no es un simple reverencia o reconocimiento, sino que aquí lo que están haciendo, esa postración que hacen es con connotación religiosa. Deja de ser un simple gesto de respeto, sino que lleva a la idolatría. Esa es la gran diferencia que nos hace ver las escrituras, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 44, versículo 15, también vemos estos pasajes. Vemos acá, dice, además hacen un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Entonces esas personas tenían imágenes, tenían estatuas, tenían ídolo, tenían dioses, como lo que quieran llamar. Entonces dice, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y cuando esas personas se arrodillaban ante estas imágenes, ¿para qué era? ¿Qué estaban cometiendo? Cometían idolatría, porque conecta a lo espiritual. Conecta a lo espiritual. Esto es lo que estamos viendo, esta adoración o reverencia es en un contexto religioso. Y cuando es un contexto religioso, comete idolatría la persona. Es decir, cuando una persona se postra, se arrodilla ante una imagen en sentido religioso, sí lleva a la idolatría. Pero cuando una persona se postra ante una persona, tiene que ver con el contexto, es lo cultural. Entonces hay que entender, ¿no? Que no siempre las postraciones lleva a la idolatría. Tiene que ver con en qué contexto se está postrando una persona. Como ya vimos, el carcelero se postró ante Pablo, pero no tiene nada que ver con lo religioso. ¿Te das cuenta allí? No cometió pecado, pero Cornelio, cuando se postra ante el apóstol Pedro, sí estaba cometiendo idolatría, estaba cometiendo pecado, porque él dice, adoró. Por lo tanto, es lo que hacen los católicos con sus imágenes, se postran, porque conecta a lo espiritual, conecta a lo espiritual. Y es lo que dice en Isaías 44, versículo 15 en adelante. Entonces vemos acá, dice, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, porque conecta a lo religioso. Y se arrodilla delante de él, se arrodilla ante una imagen. Y eso es lo que Dios condena.
Es lo que Dios condena cuando una persona se postra, cuando se arrodilla, cuando se inclina ante una imagen. Por ejemplo, en Ezequiel 8, versículo 16, estas postraciones o reverencia es un contexto religioso, que es la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel 8:16 también dice que adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Te das cuenta? Acá estas personas adoraban al sol postrándose al oriente. Esta postración llevaba a la adoración. ¿Por qué? Porque adoraban al sol, adoraban a una cosa, ¿no? Que es algo, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, en muchos pueblos, en otros lugares todavía mantiene esa bonita costumbre, el saludar a una persona, se agachan la cabeza, pero no para adorarlo, no para venerar en el sentido religioso. Es una bonita costumbre que expresa humildad, reconocimiento a la persona, pero no conecta a lo religioso. Y cuando una persona se postra ante una imagen, conecta a lo espiritual, a lo religioso, sí lleva a cometer idolatría. Es la gran diferencia, como ya vimos los pasajes anteriores. Los pasajes anteriores ya vimos que algunas personas se agachaban delante del otro, reconociendo su autoridad, reconociendo, mostrando respeto y reconocimiento a las autoridades, como dice ahí en Romano. Hay que honrar nuestras autoridades. Sí es cierto, honrar nuestras autoridades no nos lleva a cometer idolatría, porque no le rezamos, no le hacemos una capilla, no le rendimos culto a nuestras autoridades. Pero la Escritura dice también que hay que honrar a Dios. Y cuando honramos a Dios, le servimos, le adoramos, le obedecemos a Dios, porque es Dios. Pero cuando los católicos honran a las imágenes, se arrodillan, le sirven, le oran, le rinden culto y sacan en procesión a las imágenes. Eso es en sentido religioso. Eso lleva a lo espiritual y comete idolatría. Pero cuando una persona, cuando una persona honra a su padre, cuando una persona reverencia a su padre, no comete idolatría. Está mostrando respeto, reconocimiento a su papá. Y eso no lo lleva a rendir culto a su padre, porque es la defensa ridícula de los predicadores católicos para defender que sí se puede postrarse ante las imágenes. Y cuando vemos a estos hombres que se postraban ante un hombre, no en connotación religiosa, sino que era algo cultural. Por ejemplo, otro pasaje más. En 2 de Reyes 17:31, vemos acá también el pasaje. Dice que los sabeos hicieron a Isba, a Tartá y de los serafín, que quemaban sus hijos al fuego para adorar a Amelec, dioses de serafín. Entonces vemos acá, siempre los que tenían imágenes o estatua, era para rendirle adoración, ya sea postrándose, ya sea tirándose al piso. Pero todas estas personas, cuando tenían una imagen, era para adorar, arrodillar, inclinarse de rodilla ante una imagen. Era la forma de mostrar adoración, porque conectaba y conecta a lo espiritual. Y precisamente es lo que hacen muchos católicos cuando se postran ante una imagen. Cuando se arrodilla ante una imagen, conecta a lo espiritual. Por lo tanto, ya no es un simple reverencia, ya no es un simple reconocimiento, ya no es un simple veneración, sino que están cometiendo idolatría porque conecta a lo espiritual. Entonces, cuando un católico defiende, dice, no es pecado arrodillarse en tu imagen, porque si es pecado arrodillarse, entonces no debes agachar tu cabeza, no puedes inclinarte para amarrarte las agujetas. Entonces no puedes inclinar tu cabeza al saludar a alguien, mostrar respeto. No, están confundiendo los contextos, Ese es el mal entendimiento que tienen muchos predicadores católicos. Quieren defender que sí se puede postrarse ante las imágenes, utilizando versículos sacando fuera de sus contextos. Es lo que siempre ha hecho los predicadores católicos. Alexander Ventura, Luis Toro, el Torito, que es una copia de él, y los que abundan allí, ¿no? Dice que no es ningún mal postrarse, arrodillarse ante una imagen. Pero la Escritura dice lo contrario. La Escritura muestra lo contrario, que todas las personas que no eran parte de Dios, todas las personas que tenían una imagen, cuando se postraban,
era para cometer idolatría. Qué raro que hoy en día, que un católico cuando se postra ante una imagen no comete idolatría. Qué raro. Cuando la escritura enseña que la postración que conecta lo espiritual debe ser solo a Dios, no ante una imagen, no ante una imagen. Por ejemplo, vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, cómo Cornelio comete idolatría. Cornelio no ve a Pedro como un Dios. Cornelio no ve al apóstol Pedro como un ídolo. Cornelio recibe al apóstol Pedro reconociéndolo como un enviado de Dios, reconociéndolo como apóstol de Jesucristo. Pero este hombre se equivocó. Cornelio nunca dijo, ahí viene el apóstol Pedro, es un Dios y me voy a postrar. Cornelio nunca dijo, ahí viene el apóstol Pedro, como es un ídolo, me voy a postrar. No, no, no. Cornelio reconoció al apóstol Pedro como apóstol de Jesucristo. Cornelio reconoció al apóstol Pedro como apóstol de Jesucristo, como enviado por Dios. Y ya que los predicadores católicos, como Luis Toro y Alexandre Ventura, ellos dicen que postrarse ante las imágenes no tiene ningún mal. Pero como ya vimos los pasajes anteriores, que son tan claros, donde dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres. ¿Cometemos pecado? Claro que no, porque cuando honramos a nuestros padres no tiene ninguna connotación religiosa. Esa es la gran diferencia. Ahora vemos cómo Cornelio se postra ante el apóstol Pedro, sí comete idolatría. Veremos el pasaje. Hechos 10:25. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Se postra ante los pies del apóstol Pedro. Y la pregunta es, ¿Cornelio creyó que el apóstol Pedro era un Dios? La pregunta es, ¿Cornelio creyó que el apóstol Pedro era un ídolo? Claro que no. Entonces, ¿por qué se postró? Porque se equivocó. Se equivocó. Quiso darle latría a un hombre. Y Dios no permite darle latría a un hombre, ningún animal, ninguna cosa en la tierra. Y es por eso que en Éxodo dice, no hagas imágenes, no te inclines a ellas, no le sirvas, no le honres a las imágenes, a las estatuas, a las imágenes. Como dijo el padre Arturo, ningún católico debe de hincarse ante una imagen, incluso la imagen del mismo Cristo. Nadie debe hacerlo. ¿Por qué? Porque es pecado. Exactamente porque es pecado. Mas Pedro le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro le dijo a Cornelio, no hagas eso, no te postres, no te inclines hacia mí, levántate. Entonces, cuando este hombre se inclina ante el apóstol Pedro, es con relación religioso, conecta lo espiritual y comete idolatría. Pero cuando una persona se agacha o se inclina ante otro hombre en sentido de reverencia, de respeto, sin ninguna connotación religiosa, sino como algo cultural, no comete idolatría. Claro que no comete idolatría, pero cuando una persona se agacha, se arrodilla ante una imagen en sentido religioso, porque eso lleva a lo espiritual, entonces sí comete idolatría. Esa es la gran diferencia que nos muestra en las escrituras. Por ejemplo, vamos a otro pasaje, Apocalipsis 19:10. Dice, me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién? Vemos cómo el apóstol Juan se postra a los pies de un ángel. Y el ángel dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Si te das cuenta cómo el apóstol Juan se postra, y en esa postración estaba cometiendo adoración. ¿Se dan cuenta cómo dice la escritura? Que hay postraciones que sí se comete idolatría. Hay postraciones que no se comete idolatría. Por ejemplo, al postrarse ante una imagen, sí comete idolatría. ¿Por qué? Porque ya no es un simple reverencia, ya no es un simple reconocimiento, sino que eso conecta a lo espiritual, conecta a lo religioso, tiene connotación religiosa, por lo tanto, está cometiendo idolatría. Y es lo que dice Apocalipsis 19:10. El ángel dijo, no lo hagas.
No lo hagas, adora a Dios. Juan mostró adoración postrándose a los pies de un ángel, porque estaba conectando a lo espiritual, a lo religioso. Exactamente, cuando un católico se postra ante una imagen, conecta a lo religioso y esa postración lleva a la adoración. Por lo tanto, comete idolatría el católico que se postra ante cualquier imagen. Dice Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Adora a Dios. Juan se postra para adorar. Esta postración lleva a reverenciar, adorar, a postrarse, pero en sentido religioso. ¿Se dan cuenta cuál es la gran diferencia? La gran diferencia cuando engañan muchos predicadores católicos o incluso algunos católicos para sostener y decir que no tiene ningún mal arrodillarte ante una imagen. ¿Te das cuenta cómo engañan ellos? Vamos a escuchar nuevamente las palabras del padre Arturo. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, son imágenes. Y una imagen es un medio por el cual ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta? Incluso la imagen de Cristo no se debe de hincar. Ningún católico debe de hincarse ante una imagen. Ya lo dijo el padre Arturo. Por lo tanto, espero que los católicos no vuelvan a arrodillarse ante una imagen. Es lo que dice el padre Arturo. Vamos a continuar viendo sobre este tema. Entonces, ya vimos Apocalipsis. Cuando una persona se postra en sentido religioso, es para cometer idolatría. Comete adoración. Cuando adora algo o a alguien fuera de Dios, es idolatría. Porque la adoración solo le pertenece a Dios. La adoración solo a Dios. Cuando una persona adora una cosa o a alguien fuera de Dios, es idolatría. Por lo tanto, aquí está la gran diferencia. Estas postraciones que conecta lo espiritual en sentido religioso, sí lleva a cometer idolatría. Así que ya vimos estos pasajes. Veremos más adelante. Por ejemplo, Mateo 4:9. Mateo 4:9, acá cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, Satanás pide postración. Esta postración en sentido religioso. Esta postración lleva a la idolatría. ¿Se dan cuenta cuál es la gran diferencia? Dice Mateo 4:9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Satanás estaba pidiendo que Jesús se postrara ante él y lo adorara. ¿Se dan cuenta que esta postración que lo llevaba a adorar, esto es lo que iba a cometer idolatría? ¿Por qué? Porque conecta lo religioso a lo espiritual. Pero cuando una persona se inclina ante otra persona, que es algo cultural, que es una cultura de diferentes partes, que hay personas que mantienen, como decíamos al principio, hay personas que todavía mantienen esa costumbre de agachar su cabeza, de inclinarse, en saludarlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está cometiendo idolatría? No, es una expresión de humildad y respeto, pero sin relación religiosa. Eso no lleva a cometer idolatría. Pero cuando una persona se arrodilla ante un hombre o ante una cosa en sentido religioso que conecta lo espiritual, eso lleva a cometer idolatría.
Esa es la diferencia que estamos hablando. Mateo 4:9, Satanás dijo, si postrado me adores. Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta que esta postración religiosa llevaba a adorar? Y Jesús dijo, al Señor tu Dios, solo a Él te postrarás en adoración, para adorarlo. Así que hay postraciones que llevan a la adoración. Aquí está el error de muchos católicos, porque ellos dicen, no es malo arrodillarse, agacharse ante las imágenes, porque es una reverencia, es un respeto, es una honra, es una veneración. No, te estás equivocando. Deja de ser un simple respeto, deja de ser un simple reconocimiento, sino que ya te estás conectando al espiritual. Por lo tanto, estás cometiendo idolatría, porque el mismo Jesús le pidieron que se postrase ante Satanás. Y Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que esta postración lleva a cometer idolatría. Así como la imagen que tenemos acá de muchos feligreses católicos que se arrodillan ante las imágenes, están cometiendo idolatría. Y esta latría solamente le pertenece a Dios. Cuando una persona se postra ante una imagen o ante una persona en sentido religioso, comete idolatría, porque están dando latría, están dando culto a una persona o una cosa. Por lo tanto, se convierte en ídolo la cosa o la persona cuando se postran. Cuando recibe postración, adoración, la persona o la cosa deja de ser una simple cosa o una simple persona, sino que se convierte en un dios o un ídolo. Pero por sí sola la cosa no es un dios, no es un ídolo, sino que la persona comete idolatría al postrarse en sentido religioso. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 14:25, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios. ¿Se dan cuenta que cuando una persona se postra es para adoración, pero en sentido religioso? No en un contexto cultural, sino en el contexto religioso. Cuando una persona se arrodilla o se postra ante una imagen en un contexto religioso, comete idolatría. Pero cuando una persona se postra o se arrodilla ante una imagen en el contexto religioso, comete idolatría. Pero cuando una persona se postra o se arrodilla ante una persona en el contexto cultural, en un sentido cultural, sin connotación religiosa, no comete idolatría. Esa es la gran diferencia. Entonces, mira lo que dice en Deuteronomio 4, versículo 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante. Por ejemplo, aquí es lo que habla también en Éxodo. Pero acá dice, no hagas ninguna imagen, ninguna figura, nada, porque nada vieron ustedes. No hagan nada, ninguna imagen. ¿Para qué? No hagan imágenes con el uso de inclinarse. No hagan imágenes con el fin de inclinarse hacia ellas. Dios no prohíbe la foto. Dios no prohíbe la imagen, la foto de tu familia. Dios no prohíbe que te agaches ante una persona en connotación cultural. Lo que sí prohíbe en el sentido religioso. Dice el pasaje allá en Deuteronomio 4, versículo 19. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, lo que está aquí prohibiendo es no te inclines, no le sirvas, no te inclines, no le honres, no le des culto, no le des hiperdulia o dulia a una imagen. No le rindas veneración a una imagen. Eso es lo que Dios prohíbe. Las imágenes no tienen ningún mal por sí sola, sino que cuando la persona comete estas cosas, está cometiendo idolatría y lo hacen un ídolo a la imagen. No que se llamen o que sean ídolos. Entonces lo que Dios prohíbe es no te inclines a las imágenes en sentido religioso, porque conecta a lo espiritual. Vamos a ver qué dice Romanos
Romanos capítulo 1, versículo 22. Dice, profesando ser sabios se hicieron necio y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y reptiles. Es decir, lo que está diciendo el pasaje que el apóstol Pablo es, muchas personas que dicen ser sabios, muchas personas que dicen ser muy conocedores de las cosas de Dios y son tan necios que son y tan sabios que son, que ser tan sabio lo llevan a ser necios, que cambian la gloria de Dios por cosas corruptibles. Es decir, cambian a Dios, hacen imágenes de animales o de personas. Dice el versículo 25, Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, estas personas dicen ser tan sabios, pero son tan necios. Porque dejan a Dios, cambian a Dios por imágenes de hombre o de animales. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Honrando, reverenciando, inclinándose, arrodillándose y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que Dios condena. Dios condena cuando una persona deja a Dios y hace una imagen para inclinarse, para arrodillarse, para llevar a la veneración en sentido religioso que conecta a lo espiritual y le da culto. Le da servicio. Le dan misa, le rezan, sacan en procesión. Y todo lo que le hace una imagen, eso es dar culto. Hiperdulia o dulia. Es decir, se postran ante una imagen. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Estas personas dicen ser tan sabios y son tan necios, que dejan a Dios por imágenes o por imágenes de animales, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y precisamente es lo que está haciendo la Iglesia Católica. Y lamentablemente muchos feligreses católicos se dejan llevar por las ideas de la religión católica. ¿Por qué? Porque desde niños fuimos inculcados. Desde niño nuestros padres nos inculca de arrodillarnos, de persinarse ante una imagen. Y la pregunta es, ¿quién enseñó eso? Pues la Iglesia Católica Romana. ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron de sus calcetines, pero no lo sacaron de la Escritura. Lo pueden haber sacado de una tumba, de una cueva, pero nunca lo sacaron de la Escritura. Ni los profetas, ni el mismo Jesús, ni los apóstoles enseñaron eso. De lo contrario, condenaron esos tipos de acto. La Biblia, Dios condena este tipo de acto, de inclinarse, de arrodillarse, de honrar, de venerar, de reverenciar una imagen en sentido religioso que conecta a lo espiritual. Porque es lo que hace el católico. Cuando se arrodilla ante una imagen, deja de ser un simple respeto, humildad o reverencia. No, sino que conecta a lo espiritual. Le pide protección, le reza, le pide un milagro. Está conectando lo espiritual. Entonces deja de ser una simple gesto de reverencia, sino que está mostrando, está expresando su idolatría, está cometiendo idolatría. Es una postración que lleva a la idolatría. Ese es el contexto religioso. Todo católico que se arrodilla ante una imagen conecta lo espiritual y lo lleva a la idolatría. A lo menos que un católico diga, no, yo me postro, pero yo no tengo nada que ver con lo religioso. Entonces, ¿por qué carajos te postras? Porque la Iglesia Católica, sus imágenes son para eso. Son para veneración, para rendirle culto, sacar en procesión, para rezarle, para persinarse y todo lo que le quieran hacer. Para eso son. No solamente lo que representa, no solamente es para imitarlos, sino que para eso son esas cosas. Porque le reza, conecta lo espiritual, lleva a la idolatría. Eso sí es pecado. Pero agacharse ante una persona es una expresión de humildad y respeto que no tiene ninguna relación religiosa, no comete idolatría. Honrar, reverenciar a un político, a un gobierno o las autoridades,
que no tiene ninguna relación religiosa, no lleva a la idolatría. Pero postrarse ante una imagen, en sentido religioso, deja de ser un simple gesto de respeto o de honra, sino que lleva a la idolatría, porque conecta a lo espiritual. Y cuando alguien hace eso, se cumple lo que dice la Escritura. Personas que dicen que son tan sabios, pero son tan necios porque rechazan la verdad de Dios. Le rinden culto a una imagen. Por eso dijo el apóstol Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Qué son las criaturas? Criaturas son los ángeles, animales y nosotros, porque somos creación de Dios. Y Dios no permite que se le dé culto, honra, postración, veneración a sus criaturas. Porque la adoración, la reverencia, la adoración solo es a Dios. Pero los católicos dicen, no pasa nada, porque le rendimos dulia y hiperdulia a los santos, a los ángeles y a la Virgen. Bueno, es una mentira, porque la Escritura no muestra ninguna parte de esas cosas. Vamos a ver otro pasaje más. Por ejemplo, vamos a ver en Hechos capítulo 19, versículo 17. Estas personas no eran cristianas. Estas personas no eran cristianas y tenían imágenes. Tenían imágenes que lo veneraban. Así como hoy la Iglesia Católica Romana aprueba de tener imágenes que sí le puedes rendirle culto. De hecho, el Papa, las autoridades católicos, por ejemplo, el obispo, el sacerdote en turno, el que está en la capilla, el sacerdote, no tiene el valor de decirle a su gente, no se arrodillen, no se postren, no vengan de rodilla a la basílica, no le hagan eso a las imágenes. Y hay pocos sacerdotes que se atreven a decir eso, pero a la ligera, ¿no? Como que la ligera, suavecito, poco a poco. Y la gente como que dice, bueno, ¿qué onda? Entonces, ¿es malo hacer eso? Hay que explicarle más, porque las personas que hacían eso eran paganos. Y precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 27, podemos ver un pueblo, podemos ver mucha gente acá, que tenían un templo de la gran diosa Diana, allá en Éfeso. Entonces, esta gente tenían una diosa. Es como hoy en día, la Iglesia Católica Romana tiene una imagen muy reconocida y muy querida, muy venerada, muy respetada, que le rinden culto a esta imagen que es la Virgen, que fue pintado en 1550. La Virgen que fue inventado por los españoles. Mucha gente lo veneran, mucha gente lo aman, le tienen sus imágenes, se persignan, se encomiendan, le rogan un milagro. Todo eso. La Iglesia Católica tiene un becerro que le deja mucho oro, mucho dinero. Y mucha gente, la mayoría de los católicos, son devotos a la Virgen. Y precisamente este lugar también tenía un templo de la gran diosa Diana. Esta gran diosa Diana tenía un templo como la Virgen de Guadalupe tiene una basílica. La basílica fue hecha para la Virgen de Guadalupe, que supuestamente se apareció en 1531, cuando ese invento comenzó en 1648, inventado por los españoles, inventado por los obispos españoles para engañar a la pobre gente en aquel tiempo hasta el día de hoy. Entonces, esta gente tenían una gran diosa, tenían un templo de la gran diosa Diana, y esta gente tenían miedo de perder su diosa. Cuando los predicadores en aquella época predicaban a Cristo, predicaban a la salvación, predicaban el evangelio, y mucha gente se molestaba porque tenían miedo de perder a su gente y el negocio se iba a caer. Entonces dice el pasaje, dice que tenía miedo de perder su negocio y venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Por lo tanto, esta gran diosa Diana era venerada, igualitito que la Virgen de Guadalupe es venerada por el pueblo católico. Y Dios jamás aprobó estas cosas. La primera iglesia o los apóstoles de aquella época jamás
practicaron esto. De hecho, estaban en contra de esto. Dios estuvo en contra de la idolatría, de la postración, de la veneración, de rendirle culto a una imagen, porque conecta lo espiritual. Por lo tanto, acá dice que era venerada, así como la Virgen de Guadalupe. Muchos católicos dicen, nosotros no adoramos, porque le han lavado el cerebro. En la iglesia le dicen, mira, cuando nos arrodillamos a la Virgencita, cuando le rezamos, cuando nos persinamos a la Virgencita, no es adoración, dígale que es veneración. ¿Ok? Miren lo que dice el pasaje, que la gran diosa Diana era venerada. Por lo tanto, ¿Dios aprueba venerar a una imagen? Claro que no. Son juegos de palabra. Los católicos son tan astutos, las autoridades católicos son tan astutos y dicen ellos, no es adoración, es veneración. ¿Ok? La veneración que le están haciendo a la Virgen o a la imagen lleva a cometer adoración. Por lo tanto, esa veneración están cometiendo idolatría en su veneración. Pero no estamos cometiendo idolatría porque no estamos adorando. Bueno, la veneración que le hacen es la muestra que están adorando a esa imagen. Por lo tanto, la gran diosa Diana era venerada por mucha gente, como hoy en día los católicos veneran a la Virgen de Guadalupe. Y Dios jamás aprobó eso. Y estas personas se molestaban tanto como muchos católicos se molestan con nosotros cuando decimos que ni los santos, ni los ángeles, ni la Virgen, incluso como dijo el padre Arturo, incluso la imagen del Señor Jesús no se debe postrarse, no se debe de venerar, no se debe rendirle culto a ninguna imagen. Y los católicos gritan y se enojan con nosotros. Dice, estos protestantes están en contra, odian a la Virgen, odian a nuestra madre. No se equivoquen. No se equivoquen. La madre de Jesús murió como todo ser humano y está en el cielo. Y la Virgen que inventaron los españoles, la Virgen de Guadalupe que inventaron los españoles en 1550, es una Virgen, es una María inventado por los españoles. Esta Virgen que inventaron ellos, que pintaron la manta, esta, cuando le rinden culto, cuando le rinden veneración, están cometiendo idolatría. Y los españoles, como el Vaticano, no le conviene, la Iglesia Católica no le conviene que la gente dejen de hacer eso, porque no va a haber peregrinación, no va a haber venta de veladoras, no va a haber venta de imágenes, de estatuas, porque hay ganancia en todas esas cosas. Y la gente creen que están haciendo un bien, sino que le están beneficiando a una religión. Y no solamente eso, sino que cometen idolatría, están en contra de Dios. Dios dijo, no te postres, no la honres a las imágenes. Y el católico dice, no, debemos de postrar, no tiene ningún mal. Bueno, ya vimos que Hechos capítulo 19, versículo 27, dice que la gran diosa Diana era venerada igual que la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver algunos pasajes más. Miren lo que dice en 2 Reyes 17:33. Había personas que creían en Dios. De hecho, mucha gente dice que creen en Dios. Los católicos creen en Dios, pero también honran a sus imágenes. Miren lo que dice en 2 Reyes 17:33. Había un pueblo, había unas personas que le fueron instruidos, que le hablaron de Dios. Estas personas conocieron la palabra de Dios, creyeron en Dios. Pero mire lo que dice, que ellos no dejaron a sus imágenes. Igualitito que el pueblo católico. Cuando a un católico le preguntas, ¿tú crees en Dios? ¡Claro! ¿Tú crees en el Padre? ¡Claro! ¿Tú crees en Jesucristo? ¡Claro! ¿Tú crees en el Espíritu Santo? ¡También! ¿Y venera a las imágenes? Claro que veneramos a nuestras sagradas imágenes. Nuestra Santísima Madre, claro que la amamos, la veneramos, le damos muchos besos, nos arrodillamos, le cantamos, le ponemos flores, nos brincamos, hacemos tumbos ante ella. ¡Claro! Precisamente en 2 de Reyes 17:33 dice el pasaje que estas gente creían en Dios, amaban a Dios, adoraban a Dios, pero honraban a sus imágenes, honraban a sus dioses, igualitito que el pueblo católico hoy. Porque todo católico cree en Dios, todo católico cree en el Padre, todo católico cree en Jesucristo, todo católico cree en el Espíritu Santo. Y si le preguntas, ¿y veneras a las imágenes? Por supuesto que veneramos a la Santísima Madre. ¿Ok? Miren lo que dice el pasaje.
temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Exactamente, es lo que dice en 2 Reyes 17, 24 hasta el versículo 34. Si tú lees todo el pasaje, nos muestra que esta gente creían en Dios y seguían honrando a sus dioses como lo que hace el pueblo católico. Y la pregunta es, ¿Dios le gustó eso? Claro que no. Dios se molestó tanto, se enojó tanto, que los condenó igual que toda persona hoy que comete idolatría. Dios está molesto, está enojado con él. De hecho, podemos ver muchos pasajes más. Éxodo 23, 33, Isaías 2:20, 1 Samuel 24:8. Todos pasajes podemos ver que de ninguna manera en la Escritura nos muestra que debemos arrodillarnos ante una imagen. Así que vamos finalizando esta noche. ¿Postrarse es idolatría en cualquier contexto? No. ¿Podemos postrarnos ante las imágenes? ¿Qué dice el católico? Sí, podemos postrarnos, porque es lo que se nos fue enseñado hace años. Nuestros padres, nuestros abuelos, nos fuimos inculcados por ellos, que tenemos que arrodillarnos, que tenemos que agachar, tenemos que persignarnos ante las imágenes. Y creemos que está bien porque así lo dijeron ellos. Y creemos que está bien porque todo católico lo hace. Y creemos que está bien porque el Padrecito lo dice. Y creemos que está bien porque lo dice la Iglesia Católica y ya. Y creemos a ciega. Creemos a ciega a una religión que tú no sabes. Que tú no sabes si esa religión realmente le importa tu salvación o no. ¿Realmente le importa que conozcas realmente a Dios o no? Tú no sabes porque el Padrecito ni te visita. El Padrecito le vale un comino tu vida. Comas o no comas, peques o no peques, vivas como vivas, le vale un comino. Mientras que llegues a la iglesia y reces y le pongas vela a las imágenes y te hinques y hagas tu primera comunión, confirmación, y claro que primero te tienen que bautizar y casarte y todo lo que se hace en la iglesia, y con un dinero. Porque todo se paga, nada es gratis. Eso es lo que le importa el Padrecito. El Padrecito no está para andar visitando gente. El Padrecito no está para enseñarte toda la Escritura. El Padrecito le vale un comino tu vida. Como vivas no importa si peleas, si eres adúltero. Lo que tú hagas le vale un comino mientras que llegues a la iglesia y te dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y si somos malos, no pasa nada, porque no hay perfecto. Y si nos morimos, vamos al purgatorio. Y en el purgatorio nos van a rezar, nos van a poner vela y nos saca del purgatorio y vamos al cielo. Ah, ok, no pasa nada entonces. Y creemos que es correcto lo que enseña esta religión, porque ni siquiera conoces al Padrecito. El Padrecito ni te conoce, ni le importa tu vida. No le importa cómo vivas. No le importa si tienes hambre o no. No le importa si algo te duele, está pasando algo. No le importa. El Padrecito solamente llega, hace la misa y ahí nos vemos, gente. Ya nos vemos, gente. Ahí, como quiera, Él recibe su pago. Él recibe su pago. Tiene casa, tiene carro. Y tú andas batallando, ¿no? Por lo tanto, esta religión no puedes depositar toda tu confianza. Lamentablemente así nos fue enseñado durante años. Se nos enseñó, nuestros padres, nuestros abuelos, nos inculcaron que debemos arrodillarnos, debemos agachar la cabeza para persignarnos ante una imagen. ¿Y te has preguntado, ¿Dios mandó hacer eso? ¿Los apóstoles enseñaron eso? ¿Jesús se inclinó ante una imagen? ¿Los apóstoles se inclinaron? ¿La primera iglesia cristiana se arrodillaban ante imágenes? ¿Se persinaban ante imágenes? ¿Lo practicaron eso los primeros cristianos? Claro que no. Hasta que nace la Iglesia Católica Romana, inventaron todas esas cosas. Como eso no nos enseña en la primaria, en la secundaria, pues como toda persona le creemos a ciega a veces una religión. Y creemos que porque es la Iglesia Católica, creemos porque viene de Dios y creemos que, pero ni siquiera viene de Dios esta religión. Esta religión se ha corrompido. Esta religión no le importa. Lo que le importa es tener gente que no se vaya y le deja ganancia. ¿Le importa tu salvación? ¿Le importa que entiendas la Escritura? ¿Le importa que conozcas tu fe? No le importa. Vas a misa, escucha y entiendes lo poco que puedes entender. En el catecismo te enseñan algunas cosas y de hecho hay predicadores igualmente que te enseñan algunas cosas, pero no te das cuenta si te están engañando o no. No puedes darte cuenta si te están diciendo la verdad, porque tú no eres capaz o tú no quieres buscar la verdad.
Y mucha gente se conforma con lo que oyen, por lo que le enseñan. Por ejemplo, cuando las personas quieren bautizar a sus niños, ¿qué es lo que hacen? A fuerza, casi a pura fuerza van a las pláticas. Van a las pláticas, allí el que está encargado, el catequista o no sé quién sea, el que está encargado de dar pláticas, ahí están los papás, algunos crudos, algunos sin gana, enojado, peleado, le vale un comino lo que diga el señor que anda, hable ahí dando plática para el bautismo. ¿Le entendió? No importa, no importa. De hecho, no tiene caso. Hay gente que va sin intención de saber. Le vale un comino con que bautice a su niño y ya. De hecho, están hartos, están aburridos en la plática, no quieren ir a la plática. Prefieren pagar en lugar de ir a una plática, porque no le interesa saber la verdad. Y no quiere decir que en las pláticas se habla la verdad. Claro que no. Pero si te das cuenta que hay gente, no le interesa conocer la verdad de lo que hacen. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué bautizas tus niños? Hay personas que ni siquiera saben el por qué. ¿Qué beneficio hay? ¿Quién sabe? ¿Qué aporta en tu vida espiritual o la vida espiritual del niño? Pues quién sabe, solamente yo sigo la tradición, la creencia, y así me inculcaron mis padres. Mis papás dicen que yo bautice a mi niño, y pues bueno, yo tengo que hacerlo y ya. ¿Y cómo lo sabes? Pues así lo dijo mi papá, mi mamá, mis abuelos, y además cuando voy a misa, yo escucho que debo hacerlo, y mucha gente bautiza a su niño, seguramente hay que hacerlo, ¿no? Seguramente que sí, pero seguramente que te están engañando, y seguramente que ni sabes lo que haces. Y hay algunos que dicen, bueno, con tal de cumplir, bueno, ya bauticé a mi niño, pues yo ya cumplí. Ya cumplí, ya siento un alivio en mi corazón, ya bauticé todos mis niños, qué alivio, ya me siento más tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Cómo sabes de que es bueno esas cosas? ¿Cómo sabes de que Dios mandó eso? ¿Cómo lo sabes? Y mucha gente le vale un comino, ¿verdad? Entonces, y a veces mucha gente católica se enojan con nosotros porque ellos creen que atacamos a las personas. No atacamos a la persona, yo ataco a la enseñanza católica, no a los feligreses católicos. Ataco a la enseñanza y estamos en contra las enseñanzas falsas de los católicos. En este caso, postrarse ante una imagen es una enseñanza falsa, una creencia falsa. No se debe hacer eso. Atacamos esa creencia, atacamos esa enseñanza. Yo ataco esa enseñanza. ¿Por qué? Porque no es buena. No es buena. Y cuando el católico aprueba esas cosas, está aprobando lo que Dios no aprueba. Así que Dios está en contra de postrarse ante una imagen. Pero los católicos dicen, no, es bueno postrarse. Entonces está en contra de lo que Dios ha dicho. Porque Dios dijo, no te postres ante imágenes. Porque cuando te postras ante una imagen, estás conectándote a lo espiritual. Es una connotación religiosa. Por lo tanto, es idolatría. Y los autoridades católicos le valen comino eso. Mientras que la gente se siente contento y está a gusto lo que hace, échale gana. Échale gana, no pasa nada. Si el pueblo pide postrarse ante una imagen, le damos que se postre. Si el pueblo pide que los niños se bauticen, le demos el bautismo de niños. Si el pueblo pide una imagen, le damos una imagen. Si el pueblo pide que le pintemos una manta para que lo adore, le damos una manta. Lo que el pueblo pida. Lo que el pueblo pida. Y el pueblo siempre pide cosas, pero nunca pide las cosas de Dios. Piden cosas religiosas que nutren falsamente su corazón. Vamos a ver algunas cosas más para finalizar hoy, en esta noche, lo que estamos hablando sobre de postrarse ante las imágenes. Hay algunos documentos católicos donde enseña que las imágenes deben ser adorados. Y los católicos dicen, no, adoramos las imágenes. Bueno, deja decirle que hay documentos católicos. Hay documento Suma Teológica, parte 3, cuestión 25, habla sobre de la adoración de Cristo. Dice, por tanto, el ser adorado a Cristo con adoración de latría, se sigue que su imagen debe ser adorado también con adoración de idolatría. Por lo tanto, lo que muestra acá el Dessinger 619, la 554, 555, dice este párrafo de Dessinger de la Iglesia Católica, dice, si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, sino sea ajeno a su comunión y claridad. Dice, mira lo que dice más el versículo 50, la numeral 656,
Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya, engendradora de Dios, María. Además pintamos las imágenes de los santos ángeles, tal como las palabras que representa la Divina Escritura. Honramos y adoramos la de los apóstoles, dignos de toda alabanza, de los profetas, de los mártires y los santos varones y de todos los santos. Y los que así nos sientan sean anatema del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está diciendo, que toda persona que no venera, de hecho, mire lo que dice, no dice venerar, toda persona que no adora, dice, honramos y adoramos. Honramos y adoramos. Y persona que no sienta esto es anatema. Por lo tanto, la Iglesia Católica en tiempos antiguos, hace muchos años, ellos declararon que sí se debe adorar a las imágenes. Cuando un católico no adora a las imágenes, está en contra de su propia iglesia. Eso es lo que dice el catecismo, es lo que dice estos numerales. Por ejemplo, dice, si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, si alguno no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo honramos y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya. Y a las imágenes de los santos ángeles, tales como los oráculos no los caracteriza la Escritura. Además, la de los santos, los que así nos sientan, sean anatema. Es decir, la misma Iglesia Católica Romana pone bajo anatema, es decir, está en maldición, están en condenación todo católico que no adora a las imágenes. Por lo tanto, los católicos sí adoran, claro que adoran las imágenes. Entonces se postran ante las imágenes, ¿para qué? Para adorar. Para adorar. No es un simple reverencia, no es un simple reconocimiento, sino que conecta lo espiritual. Por lo tanto, están adorando porque ellos están obligados a adorar a las imágenes. Eso dice el Denzinger de la Iglesia Católica Romana. Finalizando, algunos padres de la Iglesia y el culto de las imágenes. Vamos a ver Clemente de Alejandría en el año 200 después de Cristo. El año 200 dice, toda imagen o estatua debe llamarse ídolo, porque no es otra cosa que materia vil y profana. Y por eso Dios, para quitar la raíz de la idolatría, ha prohibido en su culto cualquier imagen o semejanza de las cosas que están en el cielo o en la tierra, prohibiendo igualmente su fabricación. Es por esto que nosotros, los cristianos, no tenemos ninguna de aquellas representaciones materiales. Entonces, ¿qué dijo Clemente de Alejandría? Toda imagen o estatua debe llamarse ídolo, porque Dios condenó. Para quitar de la idolatría hay que quitar todas las imágenes, porque lleva a cometer idolatría. Clemente de Alejandría en el año 200. Orígenes en el año 230 también dice, pero toda oración se dirige a Dios y sea rogativa en acción de gracia, debe elevarse hacia Él por Cristo, el sumo sacerdote, quien está sobre todos los ángeles. Los hombres no conocen los ángeles, por lo tanto, no es razonable que se dirijan a ellos en lugar de dirigirse a Cristo. No es razonable. Dice San Agustín, que no sea nuestra religión el culto de las obras hechas por manos de hombre. No sea nuestra religión el culto de los animales, pues son mejores que ellos los más íntimos hombres a quienes, sin embargo, no debemos rendir culto. Que no sea nuestra religión el culto de los difuntos, de los que ya murieron. Que no debemos rendirle culto a quienes, los que ya murieron. San Isidro ya murió. María ya murió. San Isidro, San Antonio, San Francisco, San Santiago ya murieron. Claro que ya murieron. Lo que está diciendo San Agustín es, no debemos rendirle culto, que no sea nuestra religión, el culto de los difuntos. No debemos rendirle culto a los que ya han muerto. El culto, la veneración o la adoración solo es a Dios. Así que aquí terminamos hoy en esta noche. Espero que hemos sido claros en este aspecto sobre las postraciones. ¿Dios condena postrarse ante una imagen? Sí. Claro que Dios condena el postrarse ante una imagen. Eso es tan claro
que la escritura dice. Ya vimos de Deuteronomio 14, versículo 19, dice, no te inclines ni le sirvas. No inclinarse ante una imagen. No dice, no te inclines ante los dioses, no te inclines ante los ídolos. No dice eso. Dice, no te inclines a las imágenes. A las imágenes. No te postres. Porque el postrarse ante una imagen con connotación religiosa lleva a la idolatría. Exactamente es lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imágenes. ¿Para qué? Para que no te inclines a ellas, ni las honrarás. Eso es lo que Dios prohíbe. Arrodillarse ante las imágenes que lleva a cometer idolatría. Finalizamos las palabras del buen padre, del buen padrecito, Arturo Cornejo, católico romano. Vamos a escuchar, ya para finalizar hoy esta noche, las palabras sabias del sacerdote católico romano. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No, ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, son imágenes. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, incluso la imagen de Cristo, son imágenes. Bien, hasta aquí terminamos hoy esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado, los que han de ver esta transmisión. Espero que sea de mucha ayuda. Que aquí está la imagen que ponemos acá para diferenciar sobre el postrarse, ¿no? Entonces, ¿hay postraciones que lleva a cometer idolatría? Claro que sí, hay postraciones. Entonces, ¿vemos mucha gente en la Biblia que se postraban, cometían idolatría? Claro que no, porque tiene que ver con el contexto. Y en este caso, cuando alguien se postraba, era en el contexto cultural, no a lo religioso. Muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos los que han de ver nuestra transmisión.